Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 43. Soy Raimundo Breguard desde Santiago, Chile, y como siempre, con la compañía, la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Raimundo? Hola, oyentes, gracias por acompañarnos. Muy bien, por suerte todo bien, acá en Buenos Aires, la fría, húmeda y nublada Buenos Aires. Es un día, parece que está por llover, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo está Santiago? ¿Sigue la ola de frío? Tuvimos lluvia el fin de semana y ahora está despejado y, como siempre ocurre acá en la zona cordillerana, mucho frío en las mañanas. Así que mucho té, mucho café, harta estufa, pero bien. Muy bien, sí, nosotros con el mate, por supuesto. Sí, el clásico mate, la hierba piporello, me acuerdo. Cuando estuviste en Buenos Aires. Sí, creo que había una taragüí o algo así también. No. ¿Sí? ¿También? Sí. Así muy que, bien. mire, a propósito de mate, vamos a dejar en lado ahora el tema gastronómico, si se quiere. Vamos a ir a otro lado muy lejos, a África Occidental particularmente. Sí, ¿qué sucedió? Hemos analizado en otros programas, ¿no es cierto?, los golpes de Estado y posteriores dictaduras que hay en estos momentos en Malí, Burkina Faso y Guinea. Sí. Y resulta que una cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de Estados... Comunidad Económica de Estados del África Occidental, ¿ya? Se reunió el 4 de junio en Accra, capital de Ghana. De Ghana, sí. ¿Ya? Y tomaron ciertas medidas. Bueno, lo principal es que en el fondo patearon la pelota hasta el 3 de julio, donde ahí van a tomar decisiones más importantes, pero por ahora establecieron lo siguiente. En el caso de Malí, no acepta los 24 meses de transición que propone la Junta Militar. La CEDEAO dice que tienen que ser como mucho 16 meses. Mantuvo las sanciones financieras y económicas y le pidió al mediador, el expresidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, que siga manteniendo el diálogo con la Junta Militar. En el caso de Burkina Faso, se reconoció que hay progresos en la seguridad del territorio, pero que hay un retroceso en la situación humanitaria. Se le recordó que es inaceptable la propuesta de 36 meses de transición, sigue sancionado, pero a diferencia de Malí, solo son sanciones para participar en la CEDEAO, y se mantiene el diálogo. Y aquí la principal novedad, se nombró a Mahamadou Issoufou, expresidente de Níger, como mediador para Burkina Faso. Bien. Sí, me hace acordar un poco a lo que sucedió en Argelia, pero principalmente en Sudán, después de los golpes de 2019, que también las juntas militares pretendían permanecer en el poder, habían puesto un plazo de 3 años. En el caso de Sudán estallaron protestas, se negoció con civiles. Bueno, no sé realmente, yo creo que en Sudán ya está por cumplir 3 años de dictadura, si es que no los cumplió ya. Están por ahí. Sí, y en el caso de Argelia, también me parece. Bueno, Argelia tuvo elecciones presidenciales y finalmente las ganó Abdelmadjid Tebboune. Me parece que fueron en el 2020. No recuerdo exactamente ahora, pero creo que fueron ahí. Era el nuevo presidente, es un militar, fue ministro en la era de Abdelaziz Bouteflika, así que no fue un gran cambio, pero hay un presidente. Sí, bueno, qué suerte que te tengo a vos para recordarme esas elecciones que quedaron para mí en el olvido. Para eso estamos, ¿no? Como en el fútbol, un trabajo en equipo. Voy a terminar esta noticia, Maximiliano, con lo de Guinea. Sí. Expresó la CEDEAO que hay una degradación de la situación político-social, que falta diálogo entre gobierno, sociedad civil y partidos políticos, y que debe haber respeto a los derechos humanos y un calendario aceptable para la transición. Muy bien. En Guinea, sí, que la venimos siguiendo, la situación de Guinea. Absolutamente. Bueno, yo también estoy con una noticia relacionada con África, ya que el presidente de Senegal, Macky Sall, y también es presidente de la Unión Africana, viajó a Moscú y se entrevistó con el presidente Vladimir Putin directamente para pedirle que desbloquee los puertos del Mar Negro de Ucrania para que Ucrania pueda exportar los cereales y los fertilizantes de los que África depende como el agua prácticamente. No solamente Ucrania está bloqueado por Rusia, sino que Ucrania también
se autobloqueó, digamos, por efecto de la guerra, se autobloqueó los puertos del Mar Negro. Recordemos que el Mar de Azov, Ucrania da dos mares. Uno es Mar de Azov, está tomado por Rusia, la parte sur, y el Mar Negro no está tomado por Rusia, pero los ucranianos llenaron la costa de minas para evitar un ataque anfibio ruso. Entonces Turquía se comprometió a desminar esa zona para que pueda exportar. Pero también hay otro problema: las sanciones de Occidente, de la OTAN, contra Rusia, produce que Rusia tampoco pueda exportar lo mismo que Ucrania, cereales y fertilizantes. Entonces se está produciendo una crisis alimentaria de la que ya hemos hablado, en Medio Oriente, en África y en el mundo en general. Entonces Vladimir Putin contestó que va a ayudar a Ucrania a exportar sus cereales y sus fertilizantes, siempre y cuando la OTAN le permita exportar a ellos también los mismos productos, es decir, levantarle las sanciones no solamente en lo energético, sino también en los productos alimenticios. Perfecto. Entonces ahí hay un tira y afloje, ¿no? Porque África depende del 44% del trigo que importa África, depende de Rusia y Ucrania. Entonces se ven en graves problemas. No, y en algunos países además, donde hay mucha pobreza, donde además ya hay gente, millones, que sufren por la hambruna. Entonces esto podría ser aún peor. Claro, sí. En fin, no una buena noticia, lamentablemente. Yo aquí voy a ir a una noticia muy diferente, más fría esta perspectiva, pero que es una buena noticia, supongo, para Croacia. Resulta que este país balcánico, que ya es miembro de la Unión Europea hace algunos años, de hecho me parece que fue el último en ser aceptado, resulta que también quiere integrarse a la zona euro. Y en este sentido dio un paso adelante, dado que el último informe del Banco Central Europeo estableció que Croacia cumple con los criterios económicos para adoptar el euro en enero del próximo año. Bien. El informe dice también que la economía croata está en sintonía con la zona euro, y antes, un tiempo atrás, la Comisión Europea también había expresado más o menos la misma idea. Así que parece que el ingreso de Croacia a la zona euro se va a concretar pronto. Y esto es importante para este país. Digamos, siempre está el debate en Europa sobre qué tan bueno es entrar al euro. Está el caso emblemático del Reino Unido, ¿no es cierto? Claro, o el de Grecia también. Claro. Entonces, Grecia no pudo devaluar en su peor crisis porque tenía el euro. Exactamente. Entonces, en el caso de Croacia, un país, la economía croata, el 20% de su economía corresponde al turismo, ¿ya? Entonces aquí una economía que depende del turismo en buena parte le haría bien ingresar al euro, porque atraería aún más turistas eventualmente europeos que usan el euro. Además que Croacia desea entrar al espacio Schengen. ¿No es parte del espacio Schengen? No. Así Recordemos que el espacio Schengen es el espacio de fronteras abiertas entre países europeos de la Unión Europea, pero pensaba que también abarcaba a Croacia. La mayoría de los Estados miembros están en el espacio Schengen, y también que a la inversa hay países que no son del espacio de la Unión Europea, pero que sí están en el espacio Schengen. Eso sí, Croacia es probable que muy pronto ingresa al espacio Schengen. Noruega es uno de ellos, ¿no? Sí, bueno, Noruega, claro, y no está en la Unión Europea. Claro, y es parte del espacio Schengen. Suiza está en el espacio Schengen, y no es parte de la Unión Europea. Claro. Se supone que Croacia entraría el 2024 al espacio Schengen. Así que, en resumen, esto es bueno para Croacia. Recordar simplemente que el último ingreso a la zona euro fue Lituania, el 2015, y que Bulgaria y Rumania, dos países de la Unión Europea que desean entrar a la zona euro, aún están muy lejos de aquello. Claro. Bien. Bueno, yo sigo en África, no me fui de África, porque hubo un lamentable suceso el fin de semana. Un atentado brutal contra una iglesia católica en el sur de Nigeria, cuando estaba llena de fieles en la misa. Hubo 50 muertos. Primero hubo una detonación, explotó una bomba adentro y desde luego ingresó un grupo armado que comenzó a disparar y hasta secuestró al sacerdote que estaba dando la misa. Esto fue en la localidad del sur de Owo,
donde la mayoría de la población es cristiana, en el sur de Nigeria, y algunos diputados apuntaron contra bandas armadas de la etnia Fulani. La etnia Fulani es una etnia muy importante en el oeste de África, son pastores, son ganaderos, y algunos señalan que es una venganza de los Fulani por las medidas antiagrícolas, o en realidad de control agrícola que tomó el gobierno de Nigeria, que perjudica directamente a esta etnia. Que en Nigeria son 18 millones de personas, los de esa etnia, y en todo África forman 40 millones de personas. Pero también hay otros parlamentarios nigerianos que acusan a Boko Haram, la guerrilla asociada al Estado Islámico, que ahora cada vez tiene más presencia en el sur de Nigeria. Así que en realidad los autores del atentado no se saben, pero lo único que sabemos es que una masacre de 50 personas que murieron por esta brutalidad. Es terrible. Yo leí la noticia el fin de semana y bueno, ¿qué puede decir uno? Creo que Nigeria es un país que está siendo devastado por el terrorismo y por las disputas, ojo, la violencia intercomunitaria también. Sí, eso viene desde la independencia. Acordate la guerra contra los Ibos, la guerra de Biafra en el 68, siempre fue violencia intercomunitaria y algo fundamental, estaban involucradas las petroleras multinacionales en esa guerra. Además la destrucción del medio ambiente en el delta del Níger, por ejemplo, o sea, de verdad que sin contar la inestabilidad política que ha tenido siempre Nigeria, con golpes de estado, un país muy rico pero que realmente a veces uno piensa que está medio maldito. Sí, la maldición de los recursos. Sí, ¿no? Así que bueno, ojalá que mejore esto, y aunque en el corto plazo se ve poco probable siendo realista. Lo que no va a cambiar, Maximiliano, es que nos tenemos que ir a una pausa. Bien, después empezás con tu análisis de hoy. Sí, vamos a ir después para ver algo inédito que afecta al mundo árabe y a Israel. A ver, ¿querés adelantarnos o lo dejamos en suspenso? Involucra a Emiratos Árabes Unidos. Ajá, un país del que estamos hablando mucho últimamente. Sí, porque cada vez es más importante. Bien, bueno, después de la pausa entonces. Así es. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 53. Empezamos con este segundo bloque de análisis. Y bueno, Raimundo, contanos, ¿qué pasó entre Israel y Emiratos Árabes? Algo importante debe ser, me imagino. Sí, hace exactamente una semana atrás, el 31 de mayo, Emiratos Árabes Unidos e Israel firmaron un acuerdo de libre comercio, tratado de libre comercio, como quieran llamarlo. Lo concreto es que este es un acuerdo inédito, porque es primera vez que Israel firma esto con un país árabe, ¿ya? Además, por el lado de Emiratos Árabes Unidos es apenas su segundo TLC. Ajá, ¿el primero cuál es? India, en febrero de este año. Uh-huh. De paso, aprovecho de mencionar que están negociaciones con otros países, Emiratos Árabes Unidos, para firmar TLC, por ejemplo, con Indonesia y Corea del Sur. Bien. ¿Qué pasa con este TLC? Principalmente el 96% de los productos de ambos países quedarán exentos de los impuestos aduaneros. Ajá. ¿Ya? Esto también significaría que el comercio, el intercambio comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos se triplicaría durante los próximos 3 años. Además, se estima que a fines de este año, al menos 1.000 compañías israelíes estarían operando en Emiratos Árabes Unidos. Ajá. Pues es un número importante. Sí, y mira, para tener una noción de esto, Israel tiene relaciones diplomáticas con Egipto desde el año 1979. Sí. Sin embargo, el comercio entre ambos países el año pasado fue de $300 millones en todo el año. Es poco, me parece, ¿no? Es poco. Piensa que Emiratos Árabes Unidos e Israel firmaron este acuerdo de Abraham a fines del 2020, ¿no es cierto? Y en 2020 ya tenían una balanza comercial, digamos, de 2,5 mil millones de dólares. Y el año pasado aumentó a 3,5 mil millones de dólares. Qué raro que con Egipto tenga tan bajo intercambio. Claro. Bueno, yo creo que es porque
todos sabemos que hay un nexo entre Egipto e Israel, pero quizás Egipto no, por un lado depende mucho de la ayuda de Estados Unidos. Egipto ha descubierto en el último tiempo muchos yacimientos de gas, pero Israel también. Y quizás el tema de Palestina, aquí ya esto es una teoría, afecta a este comercio. No puede ser tan evidente. Quizás las cifras son mayores y no las entregan, eso no se sabe. Pero lo dudo porque tiene una relación oficial. Claro. Y cuando te referís a lo de Palestina, no te estás refiriendo a la situación en Gaza, sino a todo Palestina. Claro, a la franja de Gaza, claro, y a Cisjordania. Claro, porque en Gaza, Hamas, que gobierna Gaza, tiene más simpatía con los hermanos musulmanes que son opositores del gobierno de Egipto. Entonces, por ese lado no habría problema, sino por el lado de poner la capital Israel en Jerusalén, no reconocer Cisjordania, no desocupar Cisjordania y afecta a todo Palestina, claro. Emiratos Árabes Unidos están en la península arábiga o península o el Golfo Pérsico, como dicen, en el Golfo Pérsico, como dice Irán, o el Golfo Arábigo, como dicen los árabes. Está más lejos, no es un actor directo en el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Pero Egipto sí. Claro. Además, Egipto es un país más pobre que Emiratos Árabes Unidos, también hay que decirlo. Sí. Y Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un centro mundial de negocios y de grandes empresas. Entonces hay mucho capital ahí, claramente. Claro. Imagínate que en 5 años más los intercambios entre Israel y Emiratos Árabes Unidos podrían llegar a 10.000 millones de dólares anuales, lo cual es mucho porque hoy el total del comercio de Israel con otros países, con todos los países, es de 50.000 millones. Claro. O sea, tiene un potencial muy grande esta relación. Claro. Además, por eso se habrá firmado el acuerdo de Abraham primero y este tratado de libre comercio después. Lo más probable, yo vengo de un país que ha firmado muchos TLC y estas negociaciones suelen durar años. Por lo tanto, es muy probable que estas negociaciones se hayan hecho en secreto. Seguramente. Claro. Y ya con la firma, listo. Son dos países además que apuestan mucho por la tecnología, que tienen mucho que aportar, entonces pueden intercambiar mucho. Tienen una complementariedad estos dos países, son países donde hay mucha desertificación, por ejemplo. Uh-huh. Y aprovechando esto, quería mencionar que no es la única novedad del último tiempo de Israel con países árabes o del mundo árabe. Ajá. Resulta que un día antes de esto, el 30 de mayo, el gobierno de Israel reconoció que trabaja para normalizar sus relaciones con Arabia Saudita. Ah, bueno, por fin lo reconocieron porque esto viene hace más de una década, vienen trabajando juntos. Y cuando se produjeron los acuerdos de Abraham, llamó la atención que no estuviese Arabia Saudita, pero se decía que Bahrein pudo firmar con Israel porque Arabia Saudita le dio el ok. Sí. Bahrein es un apéndice de Arabia Saudita. Claro. Sí. Y esto lo dijo, lo que acabo de decir, lo mencionó Yair Lapid, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, en una entrevista que dio a un medio importante de Israel, The Times of Israel. Así que no es un rumor, o sea, lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Claro. Así que esa es una novedad. Y la otra novedad, un poquito antes, el 24 de mayo, Marruecos e Israel firmaron 13 memorándums de entendimiento en industria y tecnología. Bien, siguen profundizando esa alianza o ese reconocimiento de 2020. Sí, siempre en el caso de Marruecos siempre se entendió, siempre hubo un nexo, estaba escondido. En el fondo esto es transparentar la relación para darle un impulso muy fuerte al comercio, porque, insisto, también hay complementariedad económica acá. Marruecos necesita la tecnología de Israel, por ejemplo, en asuntos de inteligencia, pero al igual que Israel, Marruecos tiene plantas desalinizadoras y está apostando por desarrollar este tipo de procesos, porque tiene el problema de la desertificación. Claro. Además, Marruecos tenía una historia antigua con el judaísmo, así que, en fin, son estas novedades y mencionar que todo esto también siempre está ligado con el contexto actual de la región, ¿no? Y ahí yo creo que está el objetivo de Israel y de estos países árabes
es unirse para también dejar aislado a Irán. Claro. Sí, principalmente ese es uno de los primeros objetivos, ¿no? Yo creo que la alianza entre Israel y Arabia Saudita quizás no esté blanqueada, no haya salido a la superficie, pero tiene que ver lo militar ahí, porque Arabia Saudita en el año 2009-2010, recuerdo que le ofreció públicamente a Israel su espacio aéreo para que pasen sus aviones bombarderos en caso de que tenga que bombardear plantas nucleares de Irán. Así que ya viene de hace rato esta relación escondida, pero una relación afín, y debe involucrar seguramente lo militar. Hay que ver si Arabia Saudita no comienza a desarrollar armas nucleares como sí desarrolló Israel. Sí, muy bueno el tema que mencionas, y por lo mismo que es una relación muy dinámica y que la vamos a estar siguiendo permanentemente. Seguro, sí, muy interesante. Y bueno, vemos cómo va avanzando la diplomacia israelí para ya consolidar las tomas de territorio que las mismas Naciones Unidas instó a que abandonaran, ¿no? Sí, ese va a ser el gran desafío. Ya es irreversible, en mi opinión, este acercamiento a nivel diplomático entre países del llamado mundo árabe e Israel. Lo más probable es que aumente la cantidad de países que establezcan relaciones con Israel, pero va a estar el desafío que esto sirva también para que se consiga una solución justa para el problema que tiene Israel con Palestina, y que Palestina pueda ser un Estado respetado como tal y en el cual no se violen los derechos humanos de los ciudadanos que quieren algo tan básico como vivir en paz en sus territorios. Y yo creo que con estos acuerdos en realidad un poco se aleja esa posibilidad, y si llegara a haber un Estado palestino independiente, habría que ver sobre qué territorio, en qué condiciones, ¿no? Es muy difícil, me parece. Ahí está el debate. Algunos lo miran con cierto idealismo, ¿no? Otros con pragmatismo. Uno puede pensar que quizás esto va a servir para que, como lo reconoce en Israel, que es lo que siempre pedía Israel, ahora sí esté dispuesto a llegar a una solución justa, y otros que afirman que en el fondo está ganando fuerza, y como tiene más fuerza ahora y más apoyo, simplemente no lo hace. Claro. Bueno, muy bueno este análisis, tenemos que seguirlo, es obligatorio para nosotros seguir estos temas. Sí, son muy interesantes. Y ahora, Maximiliano, nos vamos a descansar un poquito, nos vamos a ir una pausa. Bien. Y a la vuelta estaremos con un nuevo análisis. Sí. Trata de, mejor dicho, un nuevo envío de soldados de Estados Unidos a un país africano, y eso nunca es nada bueno. Eso nunca es bueno, quise decir. No. Y vamos a averiguar por qué en este programa que está cargado con mucho sabor africano. Sí, ya nos dimos cuenta. Después de la pausa. Estamos de regreso ya con el tercer y lamentablemente último bloque del programa de hoy. Como adelantábamos antes de la pausa, Maximiliano nos va a comentar sobre este envío de militares de Estados Unidos a Somalia. ¿Qué está pasando allá? Bien, no dije Somalia. Vos ya lo sabías, me parece. Dije a un país de África. Ah, me adelanté. Me revelaste la incógnita. La verdad es que yo no lo había confesado nunca, pero yo soy clarividente. Sí, me imaginé que venía por ese lado. Claro. Bueno, resulta que Estados Unidos vuelve a Somalia con 500 soldados. Estados Unidos estuvo en la década del 90, recordemos que es un país que está en guerra civil desde hace 30 años. También hay movimientos fundamentalistas, lucha entre clanes. Bueno, es muy compleja la situación, ya hemos hablado de este país. Y Estados Unidos se tuvo que retirar en el 93 con una humillante derrota, cuando se refleja en la película La caída del halcón negro, que se ve al helicóptero estrellarse contra el suelo en Somalia. Y bueno, los cadáveres de los soldados norteamericanos fueron arrastrados por las calles. Fue una derrota humillante para Estados Unidos, que no regresó a Somalia sino hasta 15 años después, bombardeando el territorio y desplegando algunas fuerzas que el presidente Trump retiró a principios de 2021. Retiró 750 soldados. Pero ahora el presidente Biden autorizó que se desplegaran 500 más. Para eso se tuvieron que realizar elecciones en Somalia, que ya analizamos en este programa,
creo que las analizaste vos, me parece. Sí. Y de manera legal, el presidente Hassan Sheikh Mohamud le pidió a Estados Unidos que necesitaba un refuerzo militar de tropas norteamericanas para luchar contra la guerrilla de Al-Shabaab. Es una guerrilla que está desde hace, creo que desde 2006, si mal no recuerdo, en Somalia, y que tiene tomado casi, no sé si casi todo el territorio, pero la mitad del país fácil. Y un dato importante es que tiene tomado las reservas de uranio, porque Somalia tiene grandes reservas de uranio, y Al-Shabaab está, el área de influencia está sobre ese territorio que tiene reservas de uranio. No También, sabía, perdona, no sabía lo de la reserva de uranio. Qué interesante. Sí, no como Níger, que es un país con muchas reservas de uranio, pero justo los lugares donde está el uranio, ahí está la guerrilla Al-Shabaab, que no me parece casual tampoco. Luego también es un país que tiene algunos yacimientos de petróleo, tiene un banco de pesca muy fructífero, es un punto estratégico porque está en la ruta comercial ahí del Golfo de Adén, el Cuerno de África, que conecta el Golfo Pérsico, el Océano Índico con el Mediterráneo a través del Canal de Suez, del Mar Rojo, y también mar al sur del Océano Índico por Ciudad del Cabo conecta con el Océano Atlántico. Es una ruta comercial muy transitada para todas las mercancías del mundo, para gran parte de ellas, entonces siempre es un punto estratégico. Bueno, entonces Estados Unidos, por ese motivo, y legalmente, está enviando 500 soldados más, y a la prensa no parece importarle demasiado, porque en general se ocupan de la guerra de Ucrania, que es algo tremendo, se ocupan quizás de otros conflictos, pero no lo mencionan como algo preocupante. Sí, es cierto eso. No es una... ¿Cómo? Es cierto eso, como que no existiera lo de Somalia. Claro, es una cantidad por ahí quizás pequeña, pero son 500 soldados que refuerzan al ejército somalí contra esta guerrilla de Al-Shabaab, que creo que pertenece a Al-Qaeda, y creo que a la red de Al-Qaeda nunca se asoció al Estado Islámico, ¿no? Me parece. Sí, tiene, como tú dices, no tiene ningún vínculo con el Estado Islámico. Sí. Bueno, y para finalizar, en Somalia hay un gran separatismo, está la República de Somalilandia, que es el punto norte, es una ex colonia británica, está en el norte del país, está enfrente de Yemen, en el Golfo de Adén, es muy estratégico también, y es una zona que Estados Unidos podría, esto le dio un potencial, porque son especulaciones, podría instalar el mando de las fuerzas estadounidenses para África, o sea, el AFRICOM, que en este momento no tiene una sede en África. Entonces creo que en este momento la sede está en Hamburgo, en Europa, pero no en África. Entonces Somalilandia podría alojar al AFRICOM a cambio de que Estados Unidos le reconozca la independencia. Pero Estados Unidos no es el único país que apoya la independencia de Somalilandia. También la apoya Israel, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que lo mencionamos antes, también apoyan por distintos motivos. Es más, Emiratos Árabes Unidos, si no me equivoco, la primera base en el exterior de Emiratos Árabes, base militar de Emiratos Árabes Unidos, está en Somalilandia. Sí, y además una cosa que quiero mencionar, en esta región secesionista se encuentra un puerto muy importante que es Berbera, y ahí Emiratos Árabes Unidos ha invertido millones de dólares. No sabía eso. Sí, así que tiene también esa importancia geopolítica, estratégica. Claro. Bueno, así que quizás veremos dentro de poco no solamente soldados norteamericanos en Somalia, sino también quizás la independencia de Somalilandia con estos apoyos tan importantes que tiene regionales. Y por otro lado hay otra región que se llama Puntlandia, que está limítrofe a Somalilandia, que no se quiere independizar, pero es autónoma. Y ahí recibe apoyo de enemigos regionales, o competidores, diría yo, regionales, de Arabia Saudita, de Israel, como por ejemplo, y de Egipto, como por ejemplo Qatar y Turquía. Tienen varias inversiones en Puntlandia, es parte de Somalia,
pero también juegan su juego en esta región tan estratégica. Por algo, las potencias regionales o mundiales se interesan tanto por Somalia, algo importante de haber allí. Sí, de hecho, solo por dar un ejemplo, esto que mencionas, cómo los países empiezan a tener relaciones con Somaliland o Somalilandia. Hace una semana atrás, Kenia, por ejemplo, firmó un memorándum de entendimiento con Somaliland por los servicios de correo, por ejemplo. Hay visitas, o sea, es un estado que está reconocido, que por lo mismo también genera conflicto entre Somalia y los países que tienen algún tipo de relación con Somaliland o Somalilandia. Pero es una zona que, como estoy de acuerdo, es una gran importancia, y yo creo que por eso que diversas potencias están involucradas en esto, especialmente por el asunto del puerto. Hay un proyecto también que conecta Etiopía con Djibouti, un tren, y esto además después por tierra va a quedar unido. Entonces se está avanzando mucho en la infraestructura que va a unir el norte de Somalia, Somalilandia o Somaliland, y Puntland o Puntlandia, y Djibouti, y se va a formar ahí un centro de transporte marítimo, de comercio muy importante en el mundo. Claro, y también Djibouti está en el mismo lugar, ¿no? Al norte de Somalilandia, en el mismo Golfo de Adén, la entrada del Mar Rojo, la salida al Océano Índico. Es un puerto, es un punto estratégico muy importante, y hay una base militar china, y no sé si no hay, una base francesa, no sé si no hay norteamericana y rusa también, ¿no? En Djibouti. Sí, no estoy seguro. Yo sé que tiene muchas bases, incluso creo que, lo que recuerdo, yo recuerdo las bases francesas, recuerdo la de Estados Unidos. Y la de China. La de China, que es nueva. Sí, es nueva. Creo Rusia que no estoy seguro. Y muy cerca, me parece que hay una italiana, no sé si en Djibouti o... Sí, no, ¿sabes? Mira, hay una italiana, hay francesa, japonesa, estadounidense y china. Pero militares, estamos hablando de bases militares, no científicas. Sí. Militares. Bueno, es una zona muy estratégica, por lo visto. Sí, es muy importante, y en la medida que el Cuerno África encuentre estabilidad, lo cual puede ser bastante más adelante, va a ser una zona, yo creo que muy importante para el mundo, y por eso que todos ya están tratando de invertir acá, de sacar adelante a estos países. Por eso hemos visto, lo analizamos, el asunto de Somalia, porque hay tanto interés en que este país se consolide. Así que yo solo quería mencionar, Maximiliano, que leí que el 5 de junio, una noticia en un medio local de Somalia, que las tropas de Estados Unidos fueron recibidas por no sé, terroristas, combatientes, y supuestamente hubo una emboscada realizada por 5 combatientes de Al-Shabaab. O sea, ya entraron en acción las tropas. Ya entraron en acción las tropas, por lo visto. O sea, esto es como que llegó a Estados Unidos y Al-Shabaab les dijo, ok, bienvenidos al infierno. Claro. Así que... Y bueno, vamos a seguir de cerca este tema, y bueno, y ahora me parece que en nuestro programa yo creo que ya no podemos extendernos más con más análisis. No, si uno tira mucho el elástico se termina rompiendo. Exactamente. Así que lo dejaremos hasta acá. Como siempre, un privilegio y un honor y un placer hacer este programa contigo, Maximiliano, y te deseo una excelente semana. Bueno, gracias. Igualmente, es muy grato hacer el programa con vos, y agradezco a los oyentes que nos dejen los comentarios en el canal de YouTube, El Mundo desde el Sur, con sugerencias también, y con que nos comenten qué les han parecido los programas, y con sugerencias de temas que les interesen que tratemos. Absolutamente, estamos abiertos a escucharlos y a recibir todos sus comentarios, sugerencias, observaciones, críticas, lo que quieran. Saludos. Bien. También. Exacto. Bueno, entonces nos veremos en el programa 54. Sí, nos vemos este jueves, Maximiliano, jueves 10 de junio, y será hasta la próxima. Bien, cómo no, gracias por acompañarnos.